Los jueces de Israel. Podría resumir el clima del libro de los jueces después de la ruptura del pacto con el siguiente texto, Jueces 2, 14 al 19. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez, y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Este texto describe el período de los jueces en Israel. El pueblo se veía inmerso en un ciclo de decadencia y fracaso que se caracterizaba por pecado que llevaba a la opresión de parte de los pueblos paganos de alrededor. El pueblo lloraba ante Dios y Dios en su misericordia levantaba a un libertador que los rescatara de la opresión. Disfrutaban entonces de una época de paz hasta que, alejándose de Dios, acababan de nuevo afligidos por los enemigos de Dios. Este ciclo lo vemos repetido para cada uno de los jueces principales. El libro de Jueces se llama así por el nombre dado a estos 14 personajes que el Señor usó para encauzar al pueblo de Israel en determinadas zonas y determinados momentos. Fue una época, como comenté anteriormente, de mucho conflicto, descontrol que vino sobre el pueblo de Dios por insistir en apartarse de Dios para seguir su propio camino. Estos jueces, 13 hombres y una mujer, fueron más que jueces en el sentido jurídico de la palabra, libertadores o salvadores del pueblo. En muchas ocasiones eran soldados, en otras estrategas y en algunas líderes que guiaban al pueblo. Quizá por este motivo es que los judíos esperaban que Jesús fuera un libertador o el salvador en este sentido político o militar de la palabra para librarlos de la opresión de los romanos. Perdieron así la mayoría de judíos la oportunidad de recibir al verdadero libertador que los podía salvar definitivamente. Veremos en el libro de Jueces varios hombres y mujeres que con valentía lucharon para terminar con la opresión de otros pueblos. Sin embargo, cuando el juez moría, nos dice el texto, el pueblo volvía a ser oprimido por los grupos que habían dejado morar en la tierra. Jueces comienza con la lista de los cananeos que los israelitas no expulsaron de la tierra. Podríamos decir que fueron compasivos o quizás simplemente ingenuos. Dios permite que en un principio estos grupos habiten la tierra, pero serían azote al pueblo de Israel. ¿Qué pasa cuando no limpias la putrefacción por completo? Al poco tiempo lo podrido contagia lo sano. Nunca funciona en la otra dirección, ¿te das cuenta? Solo un corte radical puede salvar el resto de la fruta. De igual modo, el pecado se infiltra de tal modo que echa a perder todo lo que toca. Veremos que hay una decadencia en los jueces, según el libro progresa, que va de jueces que pueden ser considerados bastante buenos, a jueces no tan buenos, a jueces malos, hasta llegar a jueces totalmente corruptos, que actúan como los que nunca habían conocido a Dios. Los 5 últimos capítulos del libro están cronológicamente fuera de lugar, estando posicionados al final para mostrar la decadencia de Israel. Sin embargo, estas historias en los capítulos finales ocurrieron al principio de la época de los jueces, después de la muerte de Josué. Comenzaremos a ver el libro por los últimos capítulos antes de ver a los diferentes jueces. Los capítulos del 3 al 16 nos narran la historia de 12 jueces que liberaron al pueblo de Israel en un momento determinado, en una zona determinada del territorio.
Cuenta de cómo Otoniel rescató al pueblo de las tribus de Mesopotamia, de cómo Ahod los libró del rey moabita Eglón y de Samgar, que los libró de los filisteos. Nos narra de Débora y cómo juzgó al pueblo y lo guió a la guerra contra los cananeos. Leemos de Gedeón y de cómo los libró de los madianitas que robaban sus cosechas. Vemos a uno que quiso proclamarse a sí mismo juez, Abimelec, causando una guerra civil. Leemos de los jueces Tola, Jair, Jefté, Ibzán, Elón y Abdón, y del conocido Samsón, a cuya historia se le dedican 3 capítulos enteros. Esta época, que abarca 350 años, alrededor del 1400 a.C., acaba cuando Dios da al pueblo un rey. Incluye también el libro de Ruth, el cual viene después de Jueces, y en Primera de Samuel veremos 2 hombres más que juzgaron a Israel. Estos fueron Elí y Samuel. La situación de Israel durante el periodo de los jueces puede describirse muy bien con una frase que se repite 5 veces. En esos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 21-25. Sin una estructura estable y sin dirección de Dios, el pueblo de Israel ni estaba unido ni estaba en orden. Igual podrías encontrar a algunos que seguían a Dios, pero la sociedad estaba tan desestructurada que hasta los jueces que Dios estableció en su misericordia para salvarlos de desastres que ellos mismos habían buscado, no conseguían arreglar la situación por mucho tiempo. La realidad muchas veces supera a la ficción, por lo que algunos de los sucesos relatados en este libro son más violentos que cualquier película que yo quisiera ver sin taparme los ojos. Dios nos ha permitido saber los hechos con los detalles suficientes para transmitir la decadencia de un pueblo que, habiendo conocido la verdad, eligió rechazarla. ¿Hay esperanza? Te digo que sí. No perdamos de vista que el final de esta gran historia será un final feliz, porque hay un juez que vendría siglos más tarde y que, a diferencia de estos jueces, sería el juez perfecto. Este juez salvaría a su pueblo de sus pecados y traería paz eterna. Cristo, el juez perfecto, estaba aún por llegar. Estás escuchando Reflejos de su Gloria, un programa que tiene como objetivo compartir las enseñanzas de las Escrituras, celebrando la gloria de Dios al conocerle más y mejor. Te animo a indagar conmigo, comenzando con un viaje a través de la Biblia, viendo no solamente la historia, sino descubriendo a la persona del Mesías, reflejada en las páginas de las Escrituras de principio a fin.